Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desgranamos los secretos de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos y por fin vamos a revelar la verdad sobre el regreso de boda de Kerem y Hande. Sí, han escuchado bien. Ese misterio que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, las especulaciones, los rumores, todo está a punto de ser aclarado. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque esto se va a poner bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante asunto, quiero recordarles algo importantísimo: si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Toquen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque como ven, siempre traemos las primicias y los análisis más completos para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación y por supuesto, en nuestros corazones de fans. Han sido una pareja que ha despertado muchísima admiración, tanto por su talento individual como por la química innegable que demuestran juntos. Y es precisamente esa química, esa conexión especial, la que nos ha llevado a todos a estar tan pendientes de cada uno de sus movimientos, especialmente después de su tan esperada boda. Recuerdo que la noticia de su unión causó un revuelo increíble, y las imágenes y vídeos que circularon nos hicieron suspirar a más de uno. Era la boda de ensueño que muchos esperábamos para ellos. Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención, y ha generado un sinfín de interrogantes, es su posterior regreso. No fue un regreso cualquiera, ¿verdad? Las redes sociales se llenaron de comentarios, de miradas que parecían distantes. ¿O quizás estábamos proyectando nuestras propias dudas? Fue un regreso que para muchos no transmitió la misma euforia y complicidad que esperábamos ver tras un evento tan trascendental como una boda. Ahí es donde entra nuestro análisis de hoy. Queremos desentrañar qué es lo que realmente sucedió, qué hay detrás de esas sonrisas que según algunos parecían forzadas y de esos gestos que generaron tanta especulación. ¿Hubo algún tipo de tensión? ¿Fue simplemente el estrés post-boda? ¿O quizás algo completamente diferente que nadie imaginaba? Durante las semanas posteriores a la boda, tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil relativamente bajo en comparación con la vorágine mediática que rodeó su unión. Las fotos juntos se volvieron más escasas, las apariciones públicas contadas. Y cuando se les veía, a menudo se les notaba inmersos en sus propios proyectos o rodeados de amigos, pero no tanto compartiendo ese momento íntimo y especial que muchos esperaban. Esto en el frenético mundo de las redes sociales y la cultura de la celebridad, es suficiente para que la imaginación vuele. Surgieron teorías de todo tipo. Algunos decían que estaban lidiando con la presión de los medios. Otros que la intensidad de la boda y los preparativos los habían agotado, y necesitaban un tiempo para recuperar la normalidad. Y por supuesto, estaban aquellos que directamente apuntaban a problemas en la relación, alimentando los rumores de distanciamiento o incluso de crisis. Pero, ¿cuál es la realidad? Hemos estado siguiendo de cerca todas las pistas, analizando declaraciones, observando detalles en sus redes y en las entrevistas. Y la verdad es que a menudo lo que parece en la superficie no esconde la complejidad de la vida real, especialmente la vida de dos personas que además de ser pareja, son figuras públicas que trabajan en una industria tan demandante como la del entretenimiento. La primera clave para entender su regreso, y para desmitificar muchos de los rumores, es comprender la naturaleza de su trabajo. Tanto Kerem como Hande son actores sumamente dedicados y talentosos. Sus agendas, incluso después de la boda, probablemente se llenaron rápidamente con compromisos profesionales. Filmar una serie, participar en proyectos cinematográficos, asistir a eventos de moda o de patrocinio, todo esto requiere tiempo, energía y a menudo implica viajes y largas jornadas. Es muy probable que el regreso que vimos, o la aparente distancia, no fuera más que la manifestación de dos profesionales volviendo a sus respectivas responsabilidades después de un evento personal muy importante. Además, pensemos en la magnitud de lo que implica una boda para cualquier pareja, y más aún para una pareja de celebridades. No solo es un evento personal, sino que también se convierte en un espectáculo mediático. La planificación, la ejecución, la atención constante de los fans y de la prensa, todo eso puede ser increíblemente agotador, tanto física como emocionalmente. Es natural que después de un evento de tal envergadura, ambos necesitaran un periodo de adaptación, de vuelta a la rutina,
de reconexión consigo mismos y entre ellos, pero en un entorno más privado y tranquilo. Y lo hemos visto a través de fuentes cercanas y de sus propias apariciones más recientes, que la comunicación entre ellos parece ser fluida y que ambos se apoyan mutuamente en sus carreras. Por ejemplo, se han compartido imágenes de Kerem apoyando a Ande en algún evento, o viceversa. Estos pequeños gestos, y a veces pasan desapercibidos entre el torbellino de rumores, son los que realmente hablan de la fortaleza de una relación. No siempre tiene que ser un derroche público de afecto constante para demostrar que una pareja está bien. A veces la tranquilidad y el apoyo mutuo en la esfera privada son mucho más significativos. Otro factor importante a considerar es la forma en que las redes sociales pueden distorsionar la percepción. Una foto mal interpretada, una ausencia prolongada de publicaciones conjuntas, o incluso un simple gesto que no se alinea con las expectativas de los fans, pueden ser magnificados y transformados en motivo de especulación. Los algoritmos de las plataformas tienden a destacar el contenido que genera controversia o intriga, lo que puede crear una burbuja de desinformación alrededor de figuras públicas. Es vital recordar que lo que vemos en línea es solo una pequeña fracción de la vida real de una persona. Lo que hemos logrado constatar, y lo que parece ser la verdad detrás de su regreso de boda, es que Kerem y Ande están construyendo una relación sólida, basada en el respeto mutuo, el apoyo profesional y sobre todo, en la comprensión de que sus vidas públicas y privadas deben coexistir de una manera saludable. No hubo una crisis, no hubo un distanciamiento dramático. Hubo más bien un regreso a la normalidad, a sus carreras, y a la construcción de su vida juntos fuera de los focos, pero sin dejar de ser los pilares de apoyo el uno para el otro. Su reciente aparición juntos en un evento donde se les vio sonrientes y cómplices, compartiendo miradas y risas, es la prueba más contundente. Demostraron que las dudas eran infundadas y que su unión sigue tan fuerte como siempre. La clave está en no dejarse llevar por las primeras impresiones o por los rumores que buscan generar morbo. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que esta revelación sobre el regreso de boda de Kerem y Ande les haya sido tan esclarecedora como a nosotros nos ha resultado investigarla. Hemos visto que la supuesta tensión o distanciamiento no era más que la vuelta a la realidad, a sus carreras, y a la vida cotidiana después de un evento tan monumental como su boda. La clave está en recordar que son dos personas talentosas y dedicadas que manejan sus vidas públicas y privadas con una madurez admirable, y que los gestos y las apariencias en redes sociales a veces pueden ser engañosos. Han demostrado que su relación se fortalece con el tiempo y con el apoyo mutuo, y que las apariencias no siempre reflejan la verdadera solidez de un vínculo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo. Su interés y su participación son lo que nos motiva a seguir trayéndoles las mejores noticias y los análisis más profundos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la verdad? ¿Tenían alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo con muchísimo cariño y atención. Y si disfrutaron de este vídeo y sienten que les aportó algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, para que todos estemos al tanto de la verdad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.